Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy estamos de celebración porque vamos a empezar el tema número 3. Sí, a que estáis emocionados, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este tema número 3 es uno de mis favoritos porque vamos a estudiar una de las etapas más importantes de toda la historia de España, que tiene que ver con el Islam. Esa etapa se llama Al-Ándalus. Una etapa misteriosa, una etapa llena de muchísimo arte y una etapa muy interesante que vamos a ver en los siguientes puntos que vamos a ver en el PowerPoint. Así que espero que tenéis los apuntes delante, espero que tenéis muchas ganas de aprender porque vamos a ver, repito, uno de los temas más interesantes de todo el curso. ¿Estáis preparados? ¡Vamos para allá! Bueno chicos, como estáis viendo, el tema se llama Al-Ándalus y los reinos cristianos y yo creo que queda muy claro a qué etapa de la Edad Media vamos a referirnos, que es la Alta Edad Media, de modo que aún continuamos en esta primera etapa de la Edad Media, que ya os comentamos que duraba más o menos desde el siglo V hasta el siglo X aproximadamente después de Cristo. Estos son los 6 puntos que vamos a estudiar en este tema. El primero que vamos a ver en este vídeo se llama Al-Ándalus, evolución política, que ya os lo adelanto, es un tema y es un punto bastante largo, pero extremadamente importante. Y queda advertido. Luego haremos Al-Ándalus, estudiando un poquito qué es Al-Ándalus, la política, la sociedad y la economía, como siempre. Luego veremos el punto en inglés, que es el arte andalusí, es decir, el arte que existía en Al-Ándalus. El punto número 4, que se llama los reinos cristianos, la evolución política. ¿Por qué? Pues ya explicaré que el punto 4, 5 y 6 no tienen nada que ver con los puntos 1, 2 y 3, sino que vamos a estudiar los reinos cristianos que existían en la península ibérica al mismo tiempo que vivían los musulmanes. No os preocupéis, que eso ya os lo explicaré para que quede bien claro. El punto 5, The Christian Kingdom, será en inglés. Estudiaremos también aspectos sobre esos reinos cristianos. Y por último, y para acabar, estudiaremos el Camino de Santiago y el arte prerrománico en España. Ya sabéis lo que es el prerrománico, pues vamos a estudiar el arte prerrománico, lo que existía antes del románico, solamente en España. Muy bien, pues para que entendáis un poquito de qué va a ir la primera parte del tema, es decir, los puntos sobre Al-Ándalus, os vamos a recordar un poquito qué es lo que vamos a conectar en este tema. Con qué aspectos que ya hemos estudiado antes vamos a conectar en este tema número 3. Como bien sabéis, en el siglo VII apareció concretamente en una zona llamada Península Arábiga una religión nueva, cuyo líder se llama Mahoma. Esa religión se va a llamar el Islam. Este señor, el profeta Mahoma, es el fundador del Islam, pero no solamente fundó el Islam, sino que también fundó el Imperio Islámico, que va a ser un territorio enorme, gigante, que fundó Mahoma y que empezó a extender el Islam por el mundo. No olvidéis que era uno de los objetivos del Mahoma, la extensión de la religión islámica por el mundo. Como muy bien sabéis también, ese imperio islámico tuvo varias fases. El califato ortodoxo la primera, el califato omeya la segunda y el califato abasí la tercera fase. Bueno, pues sabiendo esto y recordando esto, que lo vimos en el tema número 1, también tenéis que recordar que lo más importante de esas 3 fases fue el llamado califato omeya, porque el califato omeya conquistó la península ibérica. El imperio islámico surgió a partir de la península arábiga, que se ve aquí claramente, incluso se ve la Meca, en ese punto así cuadrado, con ese cuadrado negro, que es el lugar donde surgió todo el Islam. Entonces, poquito a poquito, ese Islam se fue expandiendo por todo el mundo. Bueno, pues fue durante la fase de la península del califato omeya, del imperio islámico, cuando se conquistó la península ibérica. Y esa península ibérica, los musulmanes le van a poner un nombre, y ese nombre va a ser Al-Ándalus, que va a ser justamente lo que estudiamos en este punto 1, 2 y 3 del tema. Por tanto, empezamos. Al-Ándalus, la evolución política, que es el punto 1. Este punto tiene 2 partes, como estáis viendo aquí. La conquista musulmana, es la primera parte, se refiere a la conquista musulmana de los omeyas en la península ibérica, cuando conquista la península ibérica, y las etapas de Al-Ándalus, ya que cuando una vez la península ibérica es conquistada por los musulmanes, y se va a llamar a partir de ese momento Al-Ándalus, pues va a tener diferentes etapas de desarrollo. Pues comenzamos con la conquista musulmana. En este caso, como muy bien sabéis, Mahoma es el fundador del Islam. Pero cuidado, no solamente fundó el Islam, también fundó el Imperio Islámico, que pretendía expandir por todo el mundo la fe y la religión islámica. En este sentido, el Imperio Islámico tuvo varias fases que ya bien conocéis.
el califato ortodoxo, el califato omeya y el califato abasí. En el caso del califato omeya se llama así porque la familia que gobernaba se llama la familia omeya, eran los omeyas los que gobernaban. Por otro lado tenemos el califato abasí, que en este caso la familia de los abasíes son los que van a gobernar el imperio islámico. En el caso del califato ortodoxo, que es la primera fase de este imperio islámico, no son ninguna familia en concreta, sino que se llaman así porque eran todas personas que conocieron a Mahoma directamente. De estas tres fases, la más importante de todas, la que no podéis olvidar, es la fase del califato omeya. En este momento durante el califato omeya, gobernaba la familia de los omeyas en el imperio islámico, que estáis viendo ahí. Y es importante para nuestro tema porque es la familia, es la fase en la que los musulmanes van a llegar a la península ibérica. ¿En qué año ocurrió esta conquista de la península ibérica? Pues ocurrió en el año 711. En ese año, un musulmán, un soldado, un militar del imperio islámico, que aquí tenéis su nombre, Tariq ibn Ziyad, cruzó el estrecho de Gibraltar hacia lo que se conocía como Hispania. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener tesoros y riquezas. Con ese objetivo cruzan el estrecho de Gibraltar. Pero claro, cuando cruzan el estrecho de Gibraltar los musulmanes por primera vez en el año 711, como estáis viendo aquí, ¿qué se van a encontrar? ¿Quién vivía en la península ibérica en ese año cuando los musulmanes llegan? Porque obviamente la península ibérica, España, no estaba vacía, sino que ahí vivía gente. Pues ¿quiénes eran? Pues en este caso, lo que pasaba en España en ese momento era que gobernaban un pueblo bárbaro que ya conocéis, ya que el pueblo bárbaro que gobernaba se llaman los visigodos. Claro, los visigodos son el pueblo bárbaro que junto con los francos y junto con los ostrogodos acabaron con el imperio romano de Occidente y se situaron allí a vivir, en España. Bueno, pues el reino que gobernaba España cuando los musulmanes llegan en 711 es el reino de los visigodos, el mismo que ya hemos estudiado en el tema 1. Aquí lo estáis viendo. España y Portugal estaban gobernados por esos pueblos bárbaros llamados los visigodos. Además, este pueblo bárbaro tenía su capital en una ciudad que todavía sigue existiendo, que se encuentra muy cerquita de Madrid y que se llama Toledo. Y hay una cosa más que debéis saber, porque cuando los musulmanes llegan a España en el año 711, el reino de los visigodos estaba pasando por serios problemas. ¿Y qué problemas eran los que tenían los visigodos cuando los musulmanes llegan? Pues vamos a verlos. Resulta que había una guerra civil. Sabéis que si es el reino de los visigodos, los que gobernaban el reino de los visigodos eran reyes, obviamente. Pues en este caso había muerto un rey y no estaba claro quién iba a ser el siguiente rey. De modo que estalló una guerra entre los dos candidatos al trono del reino de los visigodos. Por un lado se encontraba Don Rodrigo, que era de hecho el favorito para convertirse en rey. Y por otro lado tenemos a Witiza. Vaya nombres, pero este también era otro candidato para convertirse en rey. Por tanto, en definitiva, en el momento en el que los musulmanes llegan en el año 711 a la península ibérica, los visigodos estaban divididos. Los visigodos estaban debilitados debido a esa guerra civil entre Don Rodrigo y el tiparraco este con el nombre raro, Witiza. ¿Qué ocurrió? Pues en el año 711, Tariq cruza el estrecho de Gibraltar. Y claro, los visigodos, cuando llegan estos grupos de extranjeros, esta gente que era invasores, básicamente, pues se enfrentan a ellos en una batalla. Esta batalla ocurre aquí, exactamente muy cerquita de Sevilla, y se llama la Batalla de Guadalete. En esta batalla de Guadalete, Don Rodrigo lucha contra Tariq y Don Rodrigo lucha contra los musulmanes. ¿Qué ocurrió? Pues nada, pues que resulta que en esta batalla de Guadalete, que también ocurre en el año 711, los musulmanes de Tariq derrotan al ejército bastante debilitado y bastante diezmado debido a la guerra civil de Don Rodrigo. En pocas palabras, los visigodos pierden, los musulmanes ganan. De modo que los musulmanes van a iniciar, como se ve aquí en rojo, la ocupación y la invasión musulmana de la península ibérica.
Esta conquista musulmana que estáis viendo aquí en este mapa tiene una serie de características que son fundamentales y que tenéis que conocer muy bien. La primera característica es que la conquista musulmana fue súper rápida. Se realizó en muy pocos años. Tenéis que tener en cuenta que el territorio de la península ibérica es considerablemente grande. Pues a pesar de ser tan grande, los musulmanes conquistaron la península ibérica entre el año 711 a 714. Es decir, en apenas unos poquitos años, 4 o 3 años. De modo que eso es súper poquito para lo grande que es la península ibérica y lo difícil que tenía que haber sido. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los visigodos estaban muy debilitados. Al mismo tiempo, los musulmanes intentaron conquistar no solamente el sur, no solamente el centro de la península ibérica, sino que también intentaron conquistar el norte de la península ibérica, lo que se observa ahí en verde en el mapa. Bueno, pues ahí resulta que los cristianos, los visigodos y los cristianos que se encontraban y que estaban resistiendo, luchando contra los musulmanes para impedir que los invadieran, derrotan a los musulmanes en una batalla, la llamada Batalla de Covadonga, que ocurre en el año 722. Fue la única batalla durante el proceso de invasión musulmana en la que los musulmanes pierden y consiguen frenar el avance de estos invasores, los cristianos. Y al mismo tiempo, los musulmanes no solamente intentaron conquistar, y de hecho conquistaron la península ibérica, sino que cuando llegaron a la frontera con Francia, también intentaron conquistar Francia cruzando los Pirineos. Pero lo que pasa es que el reino de los francos, el reino franco, dirigido en ese momento por una familia llamada Merovingia, los va a derrotar en una batalla muy importante llamada Batalla de Poitiers, que lo tenéis aquí, el nombre, es un nombre francés, en el PowerPoint. A pesar de que los musulmanes no pudieron conquistar Francia, ya que los francos impidieron que estos invadiesen el resto de Europa, sí que conquistaron la práctica totalidad de la península ibérica, es decir, la práctica totalidad de lo que actualmente es España y Portugal. ¿Pero conquistaron entera España? No. Como estáis viendo, la parte que se ve aquí en este mapa en rojo es la parte que los musulmanes conquistan, de modo que la zona del norte, como estáis viendo, que es lo que actualmente se conoce como Cantabria, Asturias, País Vasco, esa zona de ahí no llegaron a conquistarla los musulmanes, ya que los cristianos los derrotaron en la batalla de Covadonga del año 722. Por tanto, una vez que conquistan prácticamente toda la península ibérica, van a denominar al territorio dominado por ellos, es decir, los musulmanes van a denominar al territorio que estaba dominado por ellos musulmanes con el nombre de Al-Ándalus. Por tanto, la zona de País Vasco, la zona de Cantabria, la zona de Asturias, que se ve ahí arriba, que no está en rojo, no sería Al-Ándalus. Y lo que tenéis que saber vosotros, ¿qué es Al-Ándalus? Es el territorio de la península ibérica controlado por los musulmanes. La duración de Al-Ándalus es tremendamente larga. Dura desde el año 711, que es cuando Tarik llega por primera vez a la península ibérica, hasta el año 1492. Es decir, en pocas palabras, que el tiempo que están los musulmanes en la península ibérica dura bastantes siglos, dura un porrón de siglos. 6 meses después. Bueno, ya hemos estudiado, por tanto, las características fundamentales de la conquista musulmana de la península ibérica. Resumen, para que quede claro. La península ibérica se conquista en el año 711 por Tarik, en el momento en el que el imperio islámico estaba gobernado por la familia de los omeyas. Esa conquista dura muy poco tiempo, apenas entre 3 y 4 años. Y esa conquista no se realiza en toda la península ibérica, sino que hay una parte, una franja norte de la península ibérica que los musulmanes no pueden conquistar. Esa zona de ahí, los cristianos y lo que quedan de los visigodos van a seguir viviendo. Bien, pues sabido por tanto cómo funciona y cuál va a ser la conquista musulmana, vamos a empezar a ver ahora las etapas de Al-Ándalus. Muy bien, pues para poder estudiar las etapas de Al-Ándalus, es decir, todo el desarrollo histórico de Al-Ándalus, desde que empieza en el año 711 hasta que acaba en el año 1492, hay un porrón de etapas. Concretamente hay todas estas que estáis aquí viendo. Este es el eje cronológico de Al-Ándalus. De modo que aunque no me veáis aquí físicamente en clase, pero ¿veis los guiños que estoy haciendo? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. El eje cronológico es fundamental. Pero os voy a dar una alegría. Porque aunque hay que estudiarse todo el eje cronológico,
Ya sabéis cómo y por qué. Solamente vamos a ver en este tema las 3 primeras etapas del eje cronológico. De modo, José, ¿qué pasa con las 2 últimas etapas? Las estudiaremos en un tema diferente. En este tema nos centraremos en el Emirato dependiente de Damasco, el Emirato independiente de Bagdad y el Califato de Córdoba. Pero hay que estudiarse todo, absolutamente todo el eje para el tema. Aquí tenéis las fechas de las etapas de Al-Ándalus, que como bien sabéis tenéis que saberoslas. El Emirato dependiente de Damasco empieza en el año 711, que es cuando los musulmanes llegan a la península ibérica, y acaba en el año 756. El Emirato independiente de Córdoba empezará en el año 756 y acabará en el año 929. Y finalmente, el Califato de Córdoba, que es la última fase que vamos a estudiar en este tema, empieza en el año 929 y acaba en el año 1031. Bien, comenzamos con la primera etapa de Al-Ándalus, que como bien sabéis es el Emirato dependiente de Damasco, 711-756. Bien, ¿qué ocurre durante esta etapa? Bueno, durante esta etapa todo lo que se ve aquí en rojo es Al-Ándalus, ya que prácticamente la totalidad del territorio español y de Portugal pertenecían a los musulmanes, por tanto es Al-Ándalus. En esta etapa, en esta primera fase, nos encontramos que Al-Ándalus se va a convertir en una provincia, más una simple provincia, de todo el imperio islámico que estaba en ese momento gobernado por la familia de los omeyas. Por tanto, ¿qué es un emirato? Pues eso es lo que estoy diciendo. Un emirato era como una provincia del imperio islámico. Por tanto, ¿quién gobernaba en ese momento Al-Ándalus? Pues en ese momento Al-Ándalus estaba gobernado por un emir. Y como bien hemos estudiado en el tema número 1 sobre el Imperio Islámico, un emir era como un rey, es decir, un gobernador provincial dentro de ese gran imperio musulmán gigante islámico que funda Mahoma tras su muerte. ¿Pero qué es eso de Damasco? Bueno, pues tenéis que saber que Damasco en ese momento era la capital del Imperio Islámico, es decir, el lugar donde vivían la familia de los omeyas, que son los que invaden y conquistan la península ibérica. Por tanto, obviamente, Al-Ándalus era un emirato, es decir, una provincia que dependía de la capital del Imperio Islámico, que en ese momento pues es Damasco. Pues la ciudad más importante de Al-Ándalus en ese momento era Córdoba. Córdoba había sido una ciudad muy importante en época romana dentro de la península ibérica. De hecho, Córdoba fue una de las ciudades más grandes y una de las principales capitales de época romana. Pero cuando acabó Roma, debido a la invasión de los visigodos, Córdoba perdió esa importancia que había tenido en época romana. Bueno, pues los musulmanes, cuando invaden la península ibérica, van a devolver a Córdoba esa gran importancia que tenía ya en época romana. Incluso Córdoba se va a convertir en la capital de esa provincia llamada Al-Ándalus. Ya conocemos todo sobre el Emirato dependiente. Vamos a pasar ahora al Emirato independiente de Córdoba. ¿Os habéis fijado que el nombre de esta etapa es un poco distinta? Al-Ándalus sigue siendo un emirato, es decir, una provincia, un territorio que no es un imperio ni un reino, pero ahora ya no es un emirato dependiente, ahora es un emirato independiente, porque algo ha pasado, algo ha ocurrido en esta segunda etapa para que ya no dependa del imperio islámico. Pues vamos a averiguar qué ocurrió. En este mapa de aquí se ve en todas las zonas verdes, desde el verde más claro hasta el verde más oscuro, los territorios de todo el imperio islámico, en época de gobierno de los omeyas y de los abasíes. Bueno, pues en época omeya gobernaba en Damasco, aquí se ve en rojo, todo el imperio islámico, una familia llamada Omeya. La familia Omeya, la dinastía Omeya, son los gobernantes, son los califas del imperio islámico que fundó Mahoma. Pero resulta que en el año 750 pasa algo que va a cambiar todo el imperio islámico en ese momento, ya que la dinastía Omeya, la familia Omeya, que eran los califas, van a tener unos enemigos, una familia rival llamada Abásida, son los rebeldes, una familia rebelde del imperio islámico, que van a querer expulsar a los omeyas del poder, obviamente para quedarse ellos, los abásidas, con el control del imperio islámico. Pues eso ocurrió, esta revolución ocurrió en el año 750. Los abásidas entraron en guerra con los omeyas y resulta que los omeyas fueron asesinados. ¿Todos los omeyas? Pues no.
Resulta que de toda esa matanza que ocurrió en Damasco, solo un omeya consiguió sobrevivir. Ese omeya se llamaba Abdelrahman. Era un príncipe, como estáis viendo aquí. Abdelrahman, el último príncipe omeya, el último de los omeyas, con la gente que aún le seguía siendo fiel, cogió sus caballos, su gente, sus camellos y nada más y nada menos, y cruzó todo el norte de África, desde Egipto a la zona que pone Magreb, huyendo de sus perseguidores porque querían asesinarlo. Y de la zona de Magreb, la actual Marruecos, cruzó el estrecho de Gibraltar para llegar nada más y nada menos que a Al-Ándalus. Allí, en Al-Ándalus, Abdelrahman consiguió hacerse con el poder, con el control de la península ibérica, siendo nombrado emir, es decir, gobernador del Ándalus, pero con una diferencia. Va a ser nombrado emir independiente, en pocas palabras. Va a proclamar la independencia de Al-Ándalus de todo el imperio islámico. Una cosa increíble, ya que nunca había ocurrido antes algo parecido desde que surgió el imperio islámico cuando murió Mahoma. De modo que Al-Ándalus, a partir de ese momento, en el año 756, que es cuando Abderrahman se convierte en emir, Al-Ándalus va a ser una provincia independiente, un reino independiente. Aquí lo tenemos. La zona que se ve en verde en ese momento era Al-Ándalus, y seguramente algún avispado se habrá dado cuenta que Al-Ándalus ahora es un poquito más pequeña. Pues sí, durante el Emirato Independiente de Córdoba, Al-Ándalus fue un poquito más pequeña, se hizo más pequeña, aunque ya explicaré por qué. En todo caso, gobernando como príncipe Abdelrahman, él tuvo que hacer frente a varios problemas bastante serios que tuvo Al-Ándalus. Entre ellos, el Imperio Carolingio, que aquí estáis viendo. Sí, Al-Ándalus tuvo que luchar y tuvo que enfrentarse a Carlomagno, porque Carlomagno inició una serie de ataques en la frontera con Al-Ándalus, la llamada Marca Hispánica, que ya os debería sonar, para intentar invadir la península ibérica. Sin embargo, el ejército de Abderrahman y el ejército del Emirato de Córdoba consiguió rechazarlo y consiguió evitar el triunfo de Carlomagno en la llamada Marca Hispánica, que intentaba conquistar la península ibérica. Además, Abderrahman I, que es como se va a llamar este príncipe omeya, va a empezar a construir en la capital va a empezar a construir en la capital, es decir, en Córdoba, la llamada Mezquita de Córdoba. Una mezquita que va a ser en origen muy pequeña, pero que luego veremos que se va a convertir en una de las mezquitas más grandes de todo el mundo. Y obviamente vamos a recordar cuáles son las partes de esta Mezquita de Córdoba, que son las partes de cualquier mezquita musulmana. El alminar, no olvidéis que es la torre para la llamada de los fieles, el patio, donde se encontraba en esa fuente para limpiar y para purificar el cuerpo, para poder entrar a la sala de oración, que es el lugar donde solamente podían entrar los hombres. Por último tenemos el mihrab, que es el lugar donde se guarda el Corán, el libro sagrado del Islam, y luego la Qibla, que es ese muro que sirve para que los musulmanes puedan rezar mirando hacia la Meca. Entramos, por tanto, en la última fase, en la etapa más importante de absolutamente todas las que vamos a ver, que es el Califato de Córdoba, del año 929 al año 1031. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, en este caso nos encontramos que en el año 929, que es cuando empieza el Califato de Córdoba, gobernaba en Córdoba uno de los nietos de Abderrahman I. El nombre, que tampoco se han roto la cabeza en pensarlo, Abdelrahman III. Ese va a ser el nombre de uno de los nietos, muy lejanos, de Abdelrahman I. Abderrahman III era emir, es decir, un rey independiente del imperio islámico. Sin embargo, en el año 929, Abderrahman III se va a autoproclamar califa. ¿Eso qué significa? Significa que Al-Ándalus, que era un emirato, que no olvidéis, que un emirato significa una provincia, un reino, que estaba por debajo del imperio islámico, resulta que ahora se va a poner al mismo nivel que el imperio islámico al convertirse el gobernante de Al-Ándalus no en un emir, sino en un califa. ¿Quién gobernaba? ¿Cómo se llama el título de la persona que gobernaba en el imperio islámico? Se llamaba califa. ¿Cómo se llama ahora el título del gobernante de Al-Ándalus? Califa. Y no olvidéis que califa es sucesor de Mahoma. Por tanto, Abderrahman III, con toda su jeta, se va a proclamar a sí mismo sucesor de Mahoma, el sucesor del profeta Mahoma
en Córdoba, en el año 929. Esto es un cambio fundamental, ya que Al-Ándalus pasa a un estatus superior, al mismo nivel en ese sentido que el Imperio Islámico. Tenéis que saber que en ese momento el califato de Córdoba, Al-Ándalus, que es lo que se ve ahí en verde, pues era más reducida. Así que los cristianos que se encontraban en el norte, esos mismos cristianos que habían conseguido sobrevivir al ataque de los musulmanes en el año 711, habían creado sus propios reinos, los llamados reinos cristianos, y habían comenzado una reconquista y le habían quitado a los musulmanes algunas tierras que gobernaban. Por tanto, Abderramán III, cuando se convierte en califa, va a tener que realizar una serie de ataques a los reinos cristianos para impedir que siguiesen conquistándoles tierras a los musulmanes. En todo caso, durante esta etapa, Córdoba se convirtió en una de las ciudades más importantes de toda Europa. De hecho, fue tan importante en la zona de Europa occidental que se puede decir que fue la ciudad más grande de Europa occidental. Más grande que París en esa época, más grande que Roma en esa época, más grande que Londres en esa época. Se convirtió, repito, en la ciudad más grande de Europa occidental. E incluso llegó a rivalizar con la mismísima Constantinopla. Y Constantinopla era la ciudad más grande de esa misma época. Y Constantinopla era la ciudad más grande del mundo posiblemente. Pues Córdoba llegó a alcanzar casi ese nivel, para que veáis lo que tenemos en Andalucía. Además, Abderramán III y sus hijos van a acabar de construir la mezquita de Córdoba, que había sido iniciada por el mismísimo Abderramán I. De hecho, se convirtió por tamaño en la tercera mezquita más grande del mundo. Para que veáis la mezquita de Córdoba, que la tenemos aquí al lado, lo importante, aparte de lo bonita que es, sin duda. La cosa es que Abderramán III tuvo dos herederos. Su hijo, que era Alaquén II, hijo de Abderramán III, que se convirtió en califa, y de hecho fue un califa extraordinario, y el hijo de Alaquén II, llamado Hisham. Por tanto, este era el nieto de Abderramán III. ¿Qué pasó? Pues que Alaquén II, repito, fue un buen gobernante, pero Hisham II no lo fue. Y no lo fue porque Hisham II fue un califa bastante joven, sí, gobernó y empezó a gobernar siendo apenas un crío, y eso fue aprovechado, esa juventud del califa fue aprovechada por un tiparraco, por un general, por uno de los que ayudaban al califa a gobernar, llamado visir, que se llamaba Almanzor. Este personaje, además Almanzor, era de Málaga y llegó a alcanzar y convertirse en el gobernante del califato de Córdoba. ¿Por qué? Pues cogió a Hisham II, que era muy joven, el califa, lo metió en la torre y lo encerró en la torre del Palacio Califal de Córdoba y él se convirtió en dictador de Córdoba. La etapa de gobierno de Almanzor, que nunca fue califa, pero sí que fue dictador, fue una época con muchas guerras y Almanzor va a atacar dos ciudades muy importantes cristianas en ese momento. La primera es Santiago de Compostela y la segunda es Barcelona. Sin embargo, el problema ocurrió cuando muere Almanzor. Almanzor, al morir, no deja un heredero claro, de modo que va a haber un montón de personas que van a intentar luchar por hacerse con el control del califato de Córdoba y eso provoca que estalle una guerra civil en el califato de Córdoba. En esta guerra civil acaba en el año 1031 y en ese año 1031 el califato de Córdoba deja de existir, dividiéndose todo Al-Ándalus en un conjunto pequeñito de reinos que se van a llamar reinos de taifas. Cada reino de taifa era un reino independiente, ya que ya no va a existir jamás el califa de Córdoba que gobernaba todo Al-Ándalus. Ya no, son pequeños reinos que se autogobiernan. 2000 años más tarde. Y con esto hemos estudiado el culebrón que es Al-Ándalus. Es un culebrón, pero un culebrón importantísimo. No olvidéis que nosotros vivimos en Andalucía y Andalucía sin duda es heredera directa de la cultura musulmana, de la cultura que dejaron aquí los musulmanes en época de Andalusí. No olvidemos que tenemos algunas de las principales ciudades de Al-Ándalus. Entre otras tenemos Córdoba, que llegó a ser capital de Al-Ándalus y una de las ciudades más bellas de toda Europa. Así que visitadla, y no porque yo sea de ahí, cuidado.
Además también tenemos Granada, que también estudiaremos sobre Granada en próximos temas, su importancia en Al-Ándalus, y también Sevilla, por supuesto. Y por supuesto también tenemos restos musulmanes en Málaga. Además existen un montón de palabras en el vocabulario español que vienen directamente del Islam, del árabe, de esa herencia que nos han dejado los musulmanes. Y hay muchas palabras que empiezan por al, como por ejemplo almohada, vienen de esa herencia musulmana que nos han dejado durante la época de conquista, durante la época en la que vivieron musulmanes y cristianos en la península ibérica. Estudiaremos mucho más en los siguientes puntos sobre ellos, ya que es un tema tremendamente interesante y nosotros somos hijos de Al-Ándalus. Así que nos vemos pronto, chicos, en el siguiente punto, que será el punto número 2. Hasta entonces, poned la mascarilla y nos vemos.